Hola compañeros, buenas noches. De nuevo estoy grabando en la noche. Nos vemos de nuevo para nuestra videoclase número 22. Y como les dije la sesión pasada, dividimos la clase en dos partes, así es que hoy trabajaremos toda la sintaxis de casos del genitivo, todo el genitivo, y una segunda parte del acusativo, la segunda parte, la que nos quedó pendiente en la sesión de ayer. Esta sesión sí tiene dos ejercicios de evaluación. Entonces, bueno, para que vean toda la sesión y hagan a tiempo su entrega de los ejercicios de evaluación. Bueno, déjenme, les comparto la pantalla para que podamos ya empezar. Ya todos estamos viendo la pantalla. Y bueno, es la sesión 22, la videoclase 22, sintaxis de casos, dativo y acusativo. Igualmente la dividí en esta tabla, nada más en estos dos casos, el dativo y la segunda parte del acusativo. Y decíamos que esta sesión tiene dos ejercicios de evaluación. Vamos a empezar con el dativo. De nuevo es amplio. Acuérdense que los casos oblicuos, genitivo y dativo, son los que absorbieron la mayoría de las funciones del griego. Los otros casos, nominativo, acusativo y vocativo, como son rectos, reciben menos modificaciones y menos irregularidades. Asimismo, también reciben menos funciones de sintaxis de casos. Sin embargo, bueno, el acusativo también es amplio y vamos a empezar ahora con el dativo. Este se denomina dotiqueptosis. Ya habíamos hablado del concepto de ptosis, como este que viene del verbo pipto, que es caer, y entonces esta sustantivo ptosis es como una tirada de dados. Decíamos que en la declinación el pensamiento griego supone que una palabra tiene 6 caras, contando incluso el caso ablativo que todavía existe en latín, y que estas 6 caras significan las 6 posibilidades que tiene una palabra de significar. Entonces, con este concepto de ptosis, el dativo significa, o se le ha denominado dotique ptosis, es decir, el caso dador, y es entendido como aquel o aquello para lo cual algo es hecho. Decíamos que es el más amplio, es el caso más heterogéneo de la flexión, y que por sincretismo se ha unido a un caso abstracto, que es el dativo propiamente dicho, y a dos casos concretos, el instrumental y el locativo, que se perdieron en la evolución del griego, que incluso después ustedes cuando vayan en griego 7 y 8 encontrarán algunas desinencias del instrumental y el locativo. Por ejemplo, la desinencia fi es una desinencia de caso instrumental, y la desinencia iota es una desinencia de caso locativo. Sin embargo, en griego ático, que es el que estamos estudiando, ambos casos concretos se sincretizaron en el dativo. Bueno, aquí está todo el cuadro de funciones que tiene el dativo. Como ven, es amplio. Son 5 funciones fundamentales. El dativo propio, que es el que nosotros hemos estado trabajando, sobre todo como un complemento indirecto de verbos transitivos, como complemento directo, es decir, el dativo regido con verbos intransitivos, o como complemento también directo de verbos compuestos, o también como complemento de verbos impersonales, como meleimoi, dokeimoi, etc. Bueno, la segunda función básica del dativo es el dativo de interés, que se divide en estos 5 subclases, subcategorías: dativo de provecho o daño, dativo posesivo, dativo ético, dativo de relación y dativo agente. El agente también lo hemos estado trabajando. Cuando trabajamos sobre todo adjetivos verbales, trabajamos el dativo agente. También en voz pasiva sabemos que se puede dar el dativo como agente sin la preposición hipo. Nosotros hemos trabajado más el agente con el genitivo acompañado de la preposición hipo, pero hemos dicho que el agente también se puede expresar con un dativo solo. Después, la tercera función es la función de dativo instrumental, y bueno, se divide en 6 subclases: de comunidad, de instrumento, de causa, asociativo, medida o diferencia, o modal o adverbial. Lo veremos uno por uno. El dativo locativo, decíamos que se sincretiza este dativo a dos casos concretos: el instrumental, que está antes, y ahora el locativo. Y el locativo puede identificar o localizar en cuanto a lugar, pero también en cuanto a tiempo. Y por último, un dativo con perífrasis, que lo veremos al final. Vamos con el dativo propio, que es este de objeto indirecto o de dativo regido. El dativo propio denota a la persona o cosa para la cual algo es o se hace, y decíamos que lo hemos estado trabajando mucho. Este es la función básica del caso dativo, y esa función es ser complemento indirecto de verbos transitivos. Por ejemplo, dido simis thonto strateumati,
paga o da el sueldo con este verbo didomi, didosi, da el sueldo al ejército. To strateumati es nuestro dativo y sabemos en esta oración transitiva que es un objeto indirecto. Sin embargo, también como dativo propio puede ser un complemento de verbos intransitivos, lo que conocemos como dativo regido. Y tanto el genitivo como el dativo estarán regidos por ciertos verbos que tengan una semántica específica. Y decíamos que es lo que se debe aprender tanto del genitivo como ahora del dativo. Estos verbos serán los que tienen en su significado estas ideas en español: agradar, ayudar, ceder, convenir en, defender, exhortar, fiarse de, irritarse contra, obedecerá, satisfacer, seguir, servir. Estas ideas tendrán un objeto, un complemento en dativo, que irá en dativo y por lo tanto será un dativo regido o un dativo complemento de verbo. También los opuestos a estos, agradar, desagradar, esos también tendrán este dativo regido. Y también aquellos que expresan las ideas de abuso, amenaza, amistad, culpa, envidia, hostilidad o enojo. Por ejemplo, además puede depender también de adjetivos, no solamente de verbos, sino también de adjetivos o adverbios que tengan esta misma semántica. Por ejemplo, euhomaitois theois, suplico a los dioses, que da esta idea de servir, suplicar, exhortar, etc. Y rige dativo. También ejalepainon tois estrategois, que tiene que ver con esta idea de enojo. Estaban enojados con los generales. Y el último ejemplo es que depende este dativo de un adjetivo y no ya de un verbo. Dismenes philois, hostil a los enemigos, con esta idea de amenaza, envidia, hostilidad, enojo, con esta idea de hostilidad. Bueno, siguiendo con el dativo propio, también puede denotar complemento de verbos compuestos, que es más o menos también el dativo regido, este inciso B de nuestro dativo propio, que es complemento de verbos intransitivos o dativo regido. También será un dativo regido si el verbo está compuesto por preposiciones, evidentemente preposiciones que rigen dativo, como en, pi o sin, o incluso algunos con para, peri, pros o hipo. En los ejemplos, pues yo les he subrayado la preposición, como enekeinto to periklei, presionaban a Pericles, to periklei será nuestro dativo regido, y prosebalon to teigismati, atacaron la fortificación, to teigismati también será el dativo regido y regido por la preposición pros. Y bueno, es aquí muy importante que vean como valo, el verbo valo, que es simplemente arrojar, es un verbo transitivo que exige acusativo. Si tuviéramos valo solo, sin preposición, sería un verbo transitivo que exigiría un complemento en caso acusativo. Sin embargo, compuesto con la preposición pros, ya no deja de ser transitivo, se vuelve un verbo intransitivo y rige dativo como su complemento. Y bueno, finalmente puede ser también un complemento de verbos impersonales, como los verbos dei, melei, y lo conocemos bien en meleimoi, metameleimoi, melesti o proseke. Estos también llevarán un dativo de persona y un genitivo de cosa. Lo importante aquí es el dativo de persona. Dei moi tuto, necesito esto. Este moi es el dativo regido o bueno, con verbo impersonal. Literalmente sería, es necesario para mí esto. Y melei moi tuto, me interesa esto. Bueno, el dativo de persona se va a sustituir por un acusativo si es que es un sujeto de un infinitivo. Y tendríamos dei auton legein. Es menester que él diga algo, ¿no? No hay un objeto directo aquí. En todo caso, es menester que él hable, podríamos decirlo. Y lo que aquí en la oración impersonal era un dativo, en la oración de infinitivo completivo lo tendremos que transformar por acusativo para que se convierta en el sujeto del infinitivo completivo, cosa que ya habíamos visto. Bueno, este es el cuadro sinóptico de la primera función del dativo, que es el dativo propio. Recuperamos aquí de nuevo las 4 funciones o las 4 subclases en las que se divide el dativo propio. Complemento indirecto de verbos intransitivos, que ya habíamos trabajado. Complemento, dativo regido con verbos intransitivos. Dativo regido con verbos compuestos o dativo complemento de verbos impersonales. Meleimoi, deimoi, dokeimoi, etc. Bien.
Vamos con el segundo, que es el dativo de interés. Este se divide, me voy a adelantar, ahorita regreso, en estas 5 subcategorías. Un dativo de provecho o daño, un dativo posesivo, que lo hemos trabajado, que es el que contiene el verbo in me en su construcción, y que el dativo expresa al poseedor. Un dativo épico, un dativo de relación y un dativo agente, que también lo hemos trabajado. El inciso B y el inciso E ya los hemos trabajado. De todas formas vamos a recuperar la información. Pero bueno, nos vamos con el dativo de provecho o daño, que en latín se conoce, incluso en la sintaxis de casos lo podemos analizar así, como un dativo commodi o incomodi, es decir, la persona o cosa en cuya ventaja sería commodi o desventaja incomodi se hace algo. Y este dativo también, además de depender de verbos, puede depender lo mismo que habíamos visto con el dativo de estos dativos propios, con este de complementos, con este de complemento de verbos intransitivos. Igualmente, este dativo de interés puede depender no solamente de verbos, sino también de adjetivos o adverbios. El ejemplo es pasanergia autoponein. Todo hombre trabaja para sí mismo, y este ge auto sería nuestro dativo, en este caso commodi, porque recibe la ventaja de la acción. Bien, y se suele traducir con este para sí mismo, aunque aquí de todas formas el ge auto nos da esa idea en el reflexivo. Bueno, ahora vamos con el posesivo, el dativo posesivo, que decíamos lo hemos trabajado. Acuérdense que se da con verbos copulativos, con oraciones copulativas, con verbos como eimi, gigno, mayo, hiparjo, y el dativo va a denotar al poseedor. El verbo ser o el verbo copulativo se va a traducir por tener y el dativo será su sujeto. Entonces, en este ejemplo, que repito, hemos trabajado mucho, tendríamos eisinemoi ekei xenoi. Hay amigos para mí ahí. Bueno, el ekei es el adverbio de lugar y podríamos modificarlo con este eisin como tener. Tengo amigos allí. Y el emoi, acuérdense que el dativo se convierte en su sujeto. Por eso transformamos el eisin en una primera persona. Tengo amigos ahí. Bueno, el dativo épico es una variante del dativo commodi e incomodi y se da con pronombres personales. La diferencia entre este commodi e incomodi, que se da con verbos pero también con adjetivos o adverbios, es que el ético se da con pronombres personales y adquieren el significado por mí o en mi beneficio. Ti soy macesomai es el ejemplo, que voy a aprender en tu beneficio, y este soy se traduce todo por esta perífrasis de en tu beneficio. Literalmente sería que aprenderé por ti, y aquí sería en tu beneficio. También se emplea, o bueno, que aprenderé para ti, que aprenderé en tu beneficio. También se emplea para buscar la atención de la persona a quien se habla en una acción o afirmación, y tendríamos este ejemplo: Toyuto jimin esti tiranis. Tal cosa sabéis, y ese sabéis sería una especie de dativo ético, que está intentando llamar la atención, y por eso lo traducimos concordado con la persona. Es tiranía o es despotismo. Bien, vamos con el dativo de relación, que denota a una persona a cuyo caso se limita una afirmación. Y este dativo de relación, una vez que lo identificamos, se va a traducir por un para quién, en cuanto a o con relación a. El ejemplo sería hipolambanei dei toyuto hoti eueces tis anthropos. En cuanto a tal persona, totoyuto, hay que suponer, dei hipolambanei, es necesario suponer que hoti es un hombre, tis anthropos simple, eueces. Y en cuanto a tal persona. Hay que suponer que es un hombre simple, no todo hombre, no cualquier hombre, sino justamente en cuanto a tal hombre, en cuanto a este hombre. Y este totoyuto sería un dativo de relación porque limita la afirmación de que es un hombre simple justo a esa persona. Puede llevar como refuerzo un jos, y por ejemplo José Moy lo podríamos traducir José Moy por toda una perífrasis, en mi opinión o en cuanto a mí. El último de estos dativos de interés es el dativo agente. Me voy a ir al cuadro y bueno, vemos que el último de este dativo de interés es el dativo agente.
Se puede dar con perfecto o pluscuamperfecto pasivos y también con adjetivos verbales. Aquí es importante, habíamos estado diciendo hasta ahora nada más que que la gente se puede expresar con genitivo introducido por hipo, con genitivo solo o con un dativo solo. Sin embargo, ahora que ya estamos sistematizando la sintaxis de casos, podemos ver que la gente en dativo se puede dar siempre y cuando tengamos un perfecto o pluscuamperfectos pasivos o adjetivos verbales. Es decir, no con cualquier construcción de oración pasiva, de voz pasiva, podemos tener un dativo agente, sino aquellas que estén expresadas en perfecto o pluscuamperfecto pasivos o adjetivos verbales, con estas terminaciones tos, teos. Y es raro en otros tiempos de la voz pasiva, decíamos. Es decir, si tenemos un auristo pasivo, lo más seguro es que nuestro agente esté en genitivo con hipo o en genitivo solo. Y el ejemplo sería ti pepraktai tos alois, y aquí tenemos este pepraktai en un perfecto pasivo. Y la traducción que ha sido hecho por los demás, por los otros, por los demás, y entonces este tos alois es nuestro dativo agente. Bueno, recuperamos el cuadro sinóptico con el dativo de interés y las distintas subcategorías o subclases de provecho, daño, posesivo, ético. Acuérdense que el de provecho o daño y el ético tienen ciertas características similares, el de relación y el agente. Vamos con el dativo instrumental. Me voy a saltar, ahorita regresamos a esto para ver las seis subclases en las que se divide este dativo instrumental. De comunidad, también se le llama de semejanza, ahorita lo vamos a ver, pero bueno, de instrumento, de causa, asociativo, de medida o diferencia, o de modo o adverbial, modal o adverbial. Vamos con el primero. El dativo instrumental es un complemento circunstancial y expresa las modalidades de la acción. Puede ser el medio al que se recurre para realizarla o las diferentes circunstancias que lo acompañan. El primero es de comunidad, que decíamos también se llama de semejanza, y quizá con el nombre dativo de semejanza sea más fácil la identificación. Se usa con nombres, adjetivos, adverbios y verbos que signifiquen semejanza o diferencia, acuerdo o desacuerdo, unión o acercamiento. Y con esta de semejanza o diferencia, de ahí también obtienen su nombre de dativo de semejanza. El ejemplo es esquiáis e icotes, semejantes a sombras, y ese dativo expresa a qué se parecen, a sombras. El segundo es de instrumento, lo hemos trabajado y evidentemente denota el medio o el instrumento del que se vale el sujeto para realizar la acción. Incluso podríamos ponerle dativo de instrumento o dativo de medio, si efectivamente en nuestra traducción no es algo literal que esté ocupando, que esté teniendo ese instrumento en sus manos para ejecutar la acción, sino más bien es un medio para llevarla a cabo. El ejemplo es joromen tois ophthalmois, vemos con los ojos. También este ejemplo, kateskeguasato harmata trojoisis girois, hacía carros, preparaba, disponía carros con ruedas fuertes. Trojois y girois sería una especie de dativo de instrumento, aunque en realidad también se incluye aquí el dativo de material o partes constitutivas, que es más bien lo que nos expresa este ejemplo. Bien, vamos con el dativo de causa y literalmente señala la causa, ¿no? Noso apofanon, habiendo muerto por enfermedad, noso sería nuestro dativo de causa. Asociativo, el inciso D, asociativo, comitativo o de compañía, denota a las personas o cosas que acompañan o toman parte de la acción. Por ejemplo, alelois espondase poiesanto, hicieron una tregua uno con otro. Se usa sobre todo para referir fuerzas militares y se conecta también con el de instrumento. Gemeis kai hipois tois dinatotatois kai andrasin por euomeza. Marchemos tanto con los caballos como con los hombres más fuertes. Y esto, todo el dativo es un dativo de compañía. La idea de acompañamiento se expresa frecuentemente con autos unido a otro dativo y suele darse cuando se hace referencia a la destrucción de una persona o cosa. Ton neon mian autois andrasin heilon. Capturaron a uno de los barcos con su tripulación, literalmente con los mismos hombres. Bueno,
El inciso el inciso E de diferencia o medida se emplea con comparativos para expresar un grado de diferencia. Pola Creighton Estin es mucho mejor, es mejor en mucho, y este pola nos indica una cierta medida, ¿no? Para marcar una diferencia. No es solo mejor, sino es mucho mejor. Y el último, de modo o manera, especifica el modo en el que se hace algo. Por ejemplo, Kiros epimeleia tut epoiei. Ciro hacía esto con cuidado. Epimeleia, con cuidado. Este de modo o manera se puede presentar con sustantivo solo empleado adverbialmente, como en el caso de epimeleia, o con un sustantivo acompañado de un adjetivo. Aquí no es ese el caso. Y aquí tenemos varios que ya se usan de manera frecuente, y tendríamos vía, que es por la fuerza, dique, que es justamente, to ergo, de hecho, gesige, calladamente, profase y ostensiblemente, spudé, a la carrera, toonti, en realidad. Y aquí acompañando sustantivo y adjetivo, polé, boé, con fuertes gritos, panti escenei, con toda su fuerza, tige agacé, con buena fortuna, pantitropo, de todos modos, alo udenitu totropo, de otro, de ningún o de este modo, alo tutropo, de otro modo, udenitu totropo, de ningún modo, y tutototropo, de este modo. A veces también se utiliza el adjetivo solo con el sustantivo sobreentendido, y tendríamos solo los adjetivos coiné, en común, taute, en este camino, suponiendo un jodó, aquí, en este camino o aquí, ale, hacia otro lado, donde quiera, demosía, públicamente, y día, privadamente, o petse, a pie. Bueno, y estos serían los del valor instrumental del dativo, de comunidad, de instrumento, causa, asociativo, medida o diferencia, o modo adverbial. Importante que nos aprendamos este de modo o manera o modo adverbial, pues estos usos ya frecuentes del dativo adverbial. Vamos con el dativo locativo. Hay dos, de lugar o de tiempo. Evidentemente, el de lugar expresará un lugar donde, y el de tiempo va a expresar el tiempo cuando. Es sobre todo usado en poesía, ambos, más el de lugar, pero ambos son más utilizados en poesía. Aitheri Nayon, habitando en el cielo. Aitheri sería nuestro dativo locativo. Y Teautegemera, Apezanen, murió el mismo día. Teautegemera, nuestro dativo de tiempo, dativo locativo de tiempo. Y el último ejemplo, Hosterei Thesmophoriois, Nestewomen, ayunamos, como si fueran las tesmoforias, con esta última explicación del dativo de tiempo, ¿no? Sin preposición denota el tiempo cuando, así simplemente un cuando, y se puede reducir su uso a nombres que indican día, noche, mes, año, o el nombre de alguna festividad, como es el caso del ejemplo con las tesmoforias. Bueno, el locativo, que puede ser de lugar y de tiempo, y vamos a ir con el último dativo de perífrasis. Es frecuente la perífrasis de esti o gignetai, es decir, con verbos copulativos, con un dativo de persona acompañando a un participio o a un adjetivo. Es decir, aquí tenemos el dativo de persona y acompañando en este caso a un adjetivo asmen. Y tenemos el verbo gignetai, que son los verbos que exigen estos requisitos de la perífrasis. Algunos de estos adjetivos son sobre todo los que se presentan aquí: bulomeno, celonti, gedomeno, geconti, asmeno. Si se fijan, todos tienen un significado de querer, desear, disfrutar, agradar, ¿sí? Este adjetivo o participio se traducirá como un predicado nominal a pesar de estar en dativo. Por ejemplo, asmeno emoi tuto gignetai. Esto va bien con mi gusto, literalmente, esto resulta agradable para mí. Y decíamos, este asmeno, a pesar de que esté en dativo, se traduciría como un predicado nominal en este dativo con perífrasis. Bueno, tenemos el primer ejercicio de evaluación, son 10 sintagmas, algunas son oraciones, me parece que aquí casi todas son oraciones, y tenemos que identificar el tipo de dativo y traducir la oración, el sintagma a la frase. Bueno,
Vamos ahora con la segunda parte del acusativo. Habíamos visto que se llama itatikeptosis, lo causado, y habíamos visto la sesión pasada, lo que está en azul, que son las funciones o las subclases de la función complemento directo, que es la función básica del acusativo. Sin embargo, tenemos otra función que es el complemento circunstancial, que se divide en 6 subclases, que es lo que vamos a ver hoy. El primero es el acusativo de relación. Lo hemos visto, lo hemos trabajado. Concreta la acción del verbo o de otro sustantivo o adjetivo. Por ejemplo, Joanthropos todactylon algei. Este todactylon es nuestro acusativo de relación. Acuérdense que son complementos circunstanciales. Si el acusativo no es un objeto directo, es un complemento circunstancial. En este caso, es un complemento circunstancial de relación. La traducción de esta oración, Joanthropos todactylon algei, el hombre tiene dolor en el dedo. El hombre siente dolor en el dedo. Y como acusativo de relación, al hombre le duele, en concreto, el dedo. Lo podemos traducir, el hombre tiene dolor en el dedo. El hombre se duele del dedo. Y expresa este tondactilon exclusivamente en donde tiene dolor. Bueno, como acusativo de extensión, sin preposición puede expresar tanto espacio como tiempo. Es decir, como espacio expresará medida, puesto que es de extensión, y como tiempo expresará duración, puesto que también es una extensión en el tiempo. Tenemos dos ejemplos, el primero es de tiempo y el segundo de medida. Jo helios lampei pasan gemeran, el sol brilla todo el día. Y de allí sabemos que es un acusativo de extensión y podríamos traducir durante todo el día porque expresa duración. En el segundo ejemplo, Jogelios, el aunei macran jodón, el sol avanza por un largo camino. ¿Sí? Expresa medida y por eso traducimos por un largo camino. Bien, vamos con el siguiente, el inciso C, que es el acusativo de dirección. Evidentemente expresa dirección y esta dirección se expresará a través de preposiciones. Es decir, reconoceremos el acusativo acompañado de la preposición en general como un complemento circunstancial de dirección. ¿Sí? Estas preposiciones pueden ser eis, para indicar efectivamente que se llega al lugar y se entra a ese lugar, por lo tanto expresa penetración. Epi o pros, que es solamente dirigirse hacia el lugar, una tendencia hacia, sin la necesidad de expresar que se ha llegado y se ha entrado, sino que solamente se está yendo hacia ese lugar. O con para ojos, para expresar la persona a la cual se va, o la casa a la que se va. Es lo que también en francés se utiliza con el chez moi, chez toi, pues en griego se utilizará con este acusativo de dirección, con esta preposición y esta partícula. El ejemplo, bueno, tenemos tres ejemplos, uno que es de penetración con la preposición eis, uno de tendencia con epi y uno de la persona o la casa a la cual se va con este hos. El primer ejemplo que indica que efectivamente se llega al lugar y se entra, el zoneisten ahora fui hasta la plaza. Y es un ligero cambio, en vez de la preposición hacia, podemos utilizar la preposición hasta en español para dejar claro que efectivamente llegamos a la plaza. El siguiente ejemplo, erjomayepi tompotamón, voy hacia el río, no necesariamente he llegado al río, lo que está expresando este acusativo es solamente hacia dónde me estoy dirigiendo. Y el último, erjomaijos patera, voy al lado o a casa de mi padre. Bueno, después tendríamos el acusativo adverbial, señala, como su nombre lo indica, la manera, el modo, medida, grado, motivo, tiempo, sucesión, etc. Alguna especie de circunstancia, alguna especie de modo en el que se lleva a cabo la acción. Esto se expresa con acusativo adverbial, generalmente lo encontramos, siempre lo encontramos en neutro, lo podemos encontrar tanto en singular como en plural. Aquí les pongo los principales, que es diken, a modo de, meden o uden, de ningún modo, poli, con mucho, prófasin, en apariencia, tala, por lo demás, tunantion, por el contrario, harin, a causa de o en favor de, tonin, ahora, toproton, en primer lugar o primero, toloipon, en lo sucesivo, en lo restante, to teleutaion, finalmente, igual que telos, topalai, antes, igual que topróteron, el último que vemos en la lista, topalaion, antiguamente, tutonton proton, de
tontropon de esta manera, tontronchronon en este tiempo y tentagisten lo más rápido. Y por último tenemos el acusativo exclamativo. Déjenme regreso. Bueno, creo que está... No es el último, es el penúltimo. Tenemos el exclamativo y nos va a faltar el absoluto. Pero bien, como acusativo exclamativo se acompaña de las partículas ma o ne. Nos han salido en los textos o, ma, día, ne, ton, día, etc. Y en realidad aseverativas, pero luego fueron usadas como preposiciones, estas ambas partículas ma y ne. Uma, gar, Apolona, pues no, por Apolo, ¿no? Y nos ha salido en varios textos, sobre todo el matondía, no por Zeus, bueno, o por Zeus, no por Zeus, sí por Zeus, ¿no? Todas estas construcciones de acusativo exclamativo. Y bueno, finalmente el acusativo absoluto, como ven, está construido por participios, pero bueno, se usa en vez de una oración causal y expresa el modo subjetivo, es decir, aquello que el narrador atribuye a la persona de que se trata. Puede construirse de dos maneras, como expresiones impersonales formadas por el acusativo neutro, ya sea en singular o en plural, de un participio presente, a veces auristo. Por ejemplo, exon, participio presente, en acusativo singular neutro, lo mismo que parejon, deon, prosecon, melon, docun, doxan, pero doxanta es un acusativo plural y lo mismo neutro. Delon, on, otra vez acusativo singular, ofelos, on, acusativo singular y gereon, de nuevo acusativo singular. Bien, exon siendo posible, de exeimi, recuerden que exeimi es posible. Parejon, parón o hiparjon, puesto que es posible. Deon, puesto que es preciso, puesto que se debe. Prosecon, puesto que conviene, o igual prepon. Melon, puesto que uno se preocupa o se ocupa de o le importa algo. Docun, puesto que se ha decidido, ha parecido bien algo a alguien. Doxan, puesto que se ha resuelto, puesto que ha parecido algo bien algo a alguien. Estos tres, docun, doxan y doxanta, pues son del verbo doqueo. Delonon, siendo claro, ofeloson, siendo necesario, y gereon, siendo necesario, siendo preciso. Bien, la segunda forma en la que se construye, acuérdense, una es como una forma impersonal que se expresa mediante el acusativo singular, bueno, o plural, neutro de un participio, ya sea presente la mayoría de las veces, pero también auristo. La segunda forma de crear un acusativo absoluto es con un sujeto personal. Para el participio es obligado el uso de las partículas hos o hosper. Por ejemplo, Josekeinon, Polón, Agazón, Alují, Polón, Cacón, Aition, Gegenemenon. Y tendríamos este sujeto personal, Aition, Gegenemenon. Gegenemenon sería nuestro participio y la partícula hos. Habiendo el resultado culpable, bueno, aquel ekeinon, de muchos bienes y no de muchos males. Este ekeinon, aition, gegenemenon sería nuestra construcción personal de un acusativo absoluto. Y lo importante es sabiendo el resultado culpable, la traducción, que si se fijan es muy parecida al del genitivo absoluto. No se preocupen, es menos usual evidentemente la construcción del acusativo absoluto. Si la encontramos, la encontraremos muy seguramente con esta construcción, con la primera, que es un simple participio neutro, casi siempre singular, y estos son los más usuales, que tiene una traducción modal. Y bueno, este segundo es menos verificado, pero yo les pongo también la construcción para que sepan cómo es. El segundo ejercicio de evaluación, ahora son solamente 5 oraciones o sintagmas o frases. Ustedes tienen que identificar, me quedé con el dativo, pero bueno, lo corrijo antes de subir la presentación. Tienen que identificar el tipo de acusativo, en este caso, y traducir la oración. Eso sería todo. Las instrucciones de siempre, ver la videoclase las veces que consideren necesario, imprimir la captura de pantalla de sus evaluaciones,
Y bueno, si tienen dudas las pueden preguntar el jueves. Y ahora de nuevo la bibliografía, casi todo fue tomado de la sintaxis del griego clásico de Emilio Crespo, algunas cosas también de la iniciación al griego 3 de Lourdes Rojas, algunas consultas a la gramática de Cambridge y básicamente algunas cosas, si se dan cuenta por los esquemas, del cuadernillo de griego 2 de este archivo que está aquí especificado. Bueno, eso sería todo. Les hago las correcciones antes de subir la presentación y nos vemos el jueves en línea para el siguiente taller de traducción. Que estén muy bien, chicos. Hasta luego.